Buenas tardes. A mi grupo le correspondió la técnica Ruth y Boat. Mi grupo está conformado por Cristina Isabel Vides Niño y quien les habla María Angélica Enrique Calvi. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el método Ruth fue desarrollado por Margaret Ruth en 1950. Como terapeuta ocupacional utilizó este método como tratamiento a los trastornos del sistema nervioso central. Margaret pues observó cambios del tono muscular en los pacientes con lesiones centrales al estimular los diferentes receptores sensoriales, pero sobre todo en la estimulación de los receptores cutáneos. Esta técnica se debe utilizar a segmentos que sean controlados subcorticalmente en mayor a menor medida, como son el tronco, miembros superiores y miembros inferiores. El método es muy polifacético debido a que no únicamente se centra en las alteraciones del tono muscular, sino que también es una excelente técnica que ayuda pues a normalizar la sensibilidad en pacientes que pues presenten dicha alteración. El estímulo que pues se ejerce con las diferentes técnicas del método Ruth producirán no solo una respuesta refleja en los músculos estriados, sino que también en la musculatura lisa visceral. Ruth pues estableció que los músculos tienen funciones diferentes para realizar la actividad motora y los clasificó como músculos de trabajo ligero, músculos de trabajo pesado y sugiere pues los estímulos apropiados para sus acciones correspondientes. Para pues conseguir los beneficios del método es necesario pues aplicarlo por lo menos 3 veces a la semana. Tener pues en cuenta los materiales a utilizar y sobre todo pues mantener una buena asepsia antes y después del tratamiento. Es importante pues seguir la dirección correcta al aplicar pues los estímulos en la piel o en los dermatomas para pues conseguir la respuesta correcta. También pues es importante conocer la técnica de inhibición y de facilitación del método. Es necesario pues realizar evaluaciones antes del tratamiento pues para analizar la evolución del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al método de facilitación más conocido de esta técnica es el cepillado rápido, el golpeteo rápido, la vibración, la estimulación con frío y el estiramiento muscular. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto pues a la técnica del cepillado rápido, esta pues consiste en cepillar rápidamente y realizar varias repeticiones en la piel o los dermatomas. Para pues conseguir un estímulo, esta técnica estimula pues los receptores de los corpúsculos de Ruffini. Se puede pues utilizar una brocha, los dedos o un cepillo. Para pues emplear la técnica se coloca pues al paciente con la región a intervenir descubierta. Posteriormente pues se realiza de 3 a 5 cepillados durante 10 segundos. Pues se cepilla de manera ascendente siguiendo el dermatoma de la región afectada. Se realiza pues una especie de barrido en forma descendente. En cuanto pues a la técnica de golpeteo del método Ruth, consiste en una técnica que se aplica generando toques moderados, pero ejerciendo una presión considerable sobre la superficie del músculo con la idea de, pues, de estimular sus fibras y conseguir una respuesta. Se realiza en un tendón o en el vientre muscular y se efectúa de manera suave y rápida en la región pues a intervenir con la punta de los dedos haciendo pues la presión. Tiene un estímulo del umbral bajo y genera pues una respuesta fácil. En cuanto pues a la vibración en el método Ruth, pues cumple una función de estimulación propioceptiva. La técnica pues nos permite estimular los huesos musculares que se encuentran pues inervados por las vías aferentes primarias. Por lo que pues al aplicar el estímulo conseguiremos una contracción muscular. Los beneficios que tiene la técnica es que facilita la relajación, alivia el estrés y el dolor, elimina la fatiga, baja la tensión arterial, fortalece el sistema nervioso y desaparece las contracturas musculares. Las indicaciones que tiene la técnica
Se recomienda pues usarla por 30 minutos, 3 veces a la semana durante 4 semanas. Esto pues ayuda a mejorar significativamente la fuerza, el tono muscular, la discapacidad y el dolor, ya que puede volverse molesto o generar inhibición. En cuanto a sus contraindicaciones, si el paciente pues expresa un aumento del trastorno motor, el profesional suspendería pues la técnica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la técnica de frío, esta pues consigue la estimulación por medio de un agente físico, logrando pues el mismo efecto que el cepillo y el frote, generando en el paciente una respuesta a postura y tónica, estimulando los termorreceptores. Para llevarse pues a cabo la técnica, pues se recomienda hacer frote sobre la zona durante 3 a 5 segundos y en 25-30 segundos obtendremos una respuesta. Para realizar la técnica se necesita un cubo de hielo, se lleva a cabo más que todo en los músculos flácidos y se realiza de manera bilateral y ascendente, teniendo pues la precaución al aplicar el hielo de manera seguida en una misma región, ya que pues puede provocar quemaduras. Para pues evitar esto, cada cierto tiempo se debe dejar descansar unos segundos para que la piel se recupere y posteriormente se repita el proceso. En cuanto al estiramiento muscular, en el método RUT es usado con el fin de provocar una inhibición de la contracción muscular para pues impedir que se desarrolle una tensión excesiva del músculo y favorecer pues la alteración del tono muscular. Se realiza en los músculos flexores y aductores. En cuanto a sus indicaciones de la técnica, para llevarse a cabo se debe pues estirar el músculo de forma gradual y mantenerlo durante 5 minutos. El resultado va a ser pues inhibitorio para el músculo agonista y excitatorio para el músculo antagonista. El efecto en cualquier músculo pues es facilitador, por lo que la técnica debe ser evitada si pues prevalece espasticidad. En cuanto a sus contraindicaciones, evitar pues si la elongación de las zonas inflamadas o con inflamaciones agudas, también pues evitar si padecen roturas fibrales, roturas del tendón o de los ligamentos, porque en lugar de beneficiar estamos pues perjudicando al paciente. El cuadro de rotura puede empeorar, lo que pues implica una mayor retraso en la cicatrización del tejido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto pues a la población para trabajar el método RUT, son pacientes con parálisis cerebral, parálisis facial, accidente cerebrovascular, lesiones raquimedular, lesiones traumatológicas como un posoperatorio, perdón, de reconstrucción de ligamentos, también pacientes con lesiones de los tejidos, pacientes que pues presenten artritis, osteoartritis, incluso después de una fractura. Este método fue pues creado para tratar cualquier tipo de disfunción que pues afecte el control motor. Las ventajas que pues tiene el método es que hay estimulación en esteroceptores, se puede ocupar para el manejo de la cavidad oral, se puede pues aplicar desde niños hasta la población adulta, se usa pues en caso de lesiones en el sistema nervioso, ya pues sea pues central o periférico, es bajo en costo y no requiere pues de ninguna instalaciones complejas. En cuanto a sus desventajas, no se ha mostrado pues la secuencia de los patrones motores y el desarrollo, no hay pues estudios comparativos y aún hay pues confusiones de cómo aplicar la técnica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya entrando un poco a nuestro caso clínico, la patología que nosotras elegimos fue la parálisis cerebral infantil, que es un grupo de trastornos que afecta pues el movimiento y el tono muscular o la postura.
Se produce por el daño en el cerebro inmaduro en desarrollo con mayor frecuencia antes del nacimiento. Es más común en los niños que en las niñas. Es la causa pues más frecuente de discapacidad física en la edad pediátrica y la prevalencia en países desarrollados se mantiene alrededor de 2 casos por cada pues 1.000 recién nacidos. Los síntomas pues varían de una persona a otra. Puede que las personas con esta afección necesiten usar un equipo especial para poder caminar y necesiten cuidados de por vida. Lo que pues tiende a un caso leve, podrían caminar con dificultad, pero no necesitarían ningún tipo de ayuda especial. La parálisis cerebral no empeora con el tiempo, pero los síntomas pueden ir cambiando a lo largo de la vida de la persona. Ciertas afecciones o eventos médicos que pueden ocurrir durante el parto o el embarazo, que pueden pues aumentar el riesgo de que un bebé nace con parálisis cerebral, es nacer demasiado pequeño, ser concebido mediante fertilización, una infección en la persona gestante, en este caso pues sería la madre, tener pues problemas durante el parto, incompatibilidad RH o incluso pues presentar convulsiones. Otros conceptos que pues se pueden presentar, que se presentan en nuestro caso clínico, es la espasticidad, que es una clasificación de la parálisis cerebral que varía desde leve a grave y es el tipo pues más frecuente. También está la diplejía, que es la clasificación topográfica del tipo pues de parálisis cerebral. Esta pues afecta a las 4 extremidades, aunque se ve más afectados los miembros inferiores que los superiores. También encontramos pues la toxoplasmosis, que es causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. A menudo las personas pues lo contraen pues esta infección por comer carne poco cocida. También pueden contraerla por el contacto de heces de gatos. El parásito pues se transmite al bebé durante el embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya entrando en nuestra presentación del caso clínico del método RUT, paciente de 7 años con un diagnóstico de parálisis cerebral con diplejía hepática debido a una infección tosoplasmosis que sufrió pues la madre en su proceso de gestación. Esta patología pues implica una afección de sus miembros inferiores con rigidez y espasticidad muscular. La condición del paciente pues afecta su capacidad para moverse y realizar actividades diarias. A sus cuidadores se les hizo pues inusual que el paciente hasta los 2 años de edad comenzara a gatear, mientras que niños sin ningún tipo de alteración lo hacen entre los 7 y los 10 meses de edad. Y comenzara pues a dar sus primeros pasos a los 4 años, mientras que los niños sin ningún tipo de alteración lo hacen entre los 9 y los 12 meses de edad. Ingresa pues al servicio de terapia ocupacional en silla de ruedas, donde se le hacen pues las respectivas valoraciones. En cuanto a su valoración de sensibilidad, este pues presenta una disminución de la sensibilidad táctil y propioceptiva en sus extremidades pues afectadas. Esto pues significa que tiene dificultad para percibir el tacto y la posición de sus extremidades, lo que pues afecta su capacidad para realizar movimientos precisos. En cuanto a su valoración de postura, debido pues a la espasticidad muscular, tiende a adaptar una postura flexionada en sus extremidades con las piernas dobladas. Estas posturas afectan su capacidad para mantener una alineación adecuada del cuerpo y limita su rango de movimiento. En cuanto a su valoración de goniometría, este pues revela una limitación significativa en el rango de movimiento de las articulaciones del paciente, especialmente en las rodillas, las caderas y los tobillos. Estas restricciones articulares son causadas por la espasticidad muscular y reducen pues su capacidad para pues realizar movimientos funcionales. En cuanto a su valoración de marcha, este pues presenta una marcha agazapada,
camina con las rodillas y las caderas flexionadas, los pies hacia adentro y una base de apoyo amplia. Esta forma de caminar es característico de la diplejía hepática y se debe pues a la rigidez muscular y debilidad de los músculos extensores. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, Cristina, por favor. Bueno, los principales objetivos del tratamiento del método RUT en el caso fueron en la normalización del tono muscular, se utilizarían técnicas de facilitación e inhibición de vibración, estiramiento suave y presión profunda y movimientos pues rítmicos para pues regular el tono muscular y reducir la espasticidad. En cuanto a su estimulación sensorial, se utilizarían diferentes estimulación sensoriales como el tacto, la presión y la vibración para pues mejorar la sensibilidad del paciente y promover el conocimiento corporal. Esta pueden pues incluir masajes, cepillados, aplicación de frío-calor e incluso el uso de diferentes texturas. En cuanto a la facilitación de patrones de movimientos normales, se trabajarían los patrones motores básicos para pues, mejorar la calidad y la eficiencia de los movimientos del paciente. Esto pues implica estimular secuencialmente los músculos agonistas y antagonistas para pues, promover la coordinación y el equilibrio en los movimientos. En cuanto a su entrenamiento de marcha, se implementarían técnicas específicas para mejorar la marcha, incluyendo pues ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de los músculos involucrados en la marcha. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya desde la intervención de terapia ocupacional se enfoca en adaptar pues las tareas y el entorno para ayudar a aumentar en la participación y la calidad de vida. Los profesionales de terapia ocupacional pueden desempeñar un papel clave ayudando a las personas con parálisis cerebral a elegir y tener acceso a dispositivos de asistencia y apoyos que promuevan la función. Los profesionales pueden pues, desempeñar un papel importante todo el curso vital según las necesidades de los individuos y pueden formar parte de los servicios de intervención temprana, escuela y rehabilitación. Las intervenciones pueden incluir educación al paciente y a los cuidadores sobre la amplitud del movimiento para prevenir las contracturas, fabricación de órtesis o férulas para alinear los huesos y mantener la amplitud del movimiento. Tratamiento de neurodesarrollo que se ha asociado con una mejor función en movilidad y autocuidados en niños con parálisis cerebral en estudios pues, pequeños. También pues terapias inducidas por restricciones que han sido pues vinculadas con los beneficios en la calidad del movimiento y el grado de uso de las piernas pues afectadas en niños pequeños con diplejía asociada con la parálisis cerebral. También pues evaluación en la función escolar, entrevistas en el ámbito escolar, evaluación transdisciplinaria basada en el juego, entrevistas en la historia del desempeño ocupacional y medidas de independencia funcional en las actividades de la vida diaria. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Listo, ahora vamos a hablar del método BOBAT. Entonces, aquí tenemos que este es un concepto terapéutico que se orienta, se encamina al tratamiento de personas con trastornos del sistema nervioso central. Este fue creado por el doctor Karel Bobat y su esposa Berta Bobat, quienes en conjunto pues, crean esta técnica para niños y adultos con trastornos de neuromotricidad.
cabe destacar que al principio utilizaban este tratamiento para niños con daños neurológicos, pero ya tiempo después se dieron cuenta que también podía ser utilizada en pacientes adultos que habrían tenido algún evento cerebrovascular y habrían quedado con secuelas, ya que esto se basa en la aplicación de técnicas de inhibición que están encaminadas a la disminución de la espasticidad, sinergias, la presencia de patrones anormales, técnicas de facilitación que favorecen el desarrollo de patrones normales de postura y la incorporación de las actividades terapéuticas. Entonces, en los pilares fundamentales tenemos primero que todo el movimiento normal, que es básicamente el movimiento coordinado, donde el objetivo es recuperar la movilidad normal en personas con trastornos neurológicos a través de respuestas coordinadas a ciertos estímulos sensoriales y motores. Tenemos en segundo lugar el fundamento del movimiento normal, donde se busca devolver esa movilidad a aquellos que han sido afectados por trastornos neurológicos debido a algunas enfermedades. Seguimos también con el mecanismo normal de control postural, donde, listo, esto nos explica que la postura es un movimiento detenido y el movimiento es una postura en movimiento. Entonces, aquí la amplitud y visibilidad del movimiento determina si es una postura o un movimiento. Seguimos con la adaptación del tono postural, donde los movimientos son frecuentes, donde los movimientos frecuentes se realizan con un tono postural en específico y se van memorizando en conjunto en conjuntos neuronales. Entonces, estos tipos de lesión pueden dificultar el acceso a estos movimientos que ya habían sido anteriormente memorizados. Seguimos con la influencia de la gravedad. Bueno, aquí el mecanismo de control postural regula la sensibilidad, el tono postural, la inervación recíproca y la coordinación del movimiento. En el siguiente ítem tenemos el tono postural normal, donde se evalúa utilizando técnicas de placing, que significa colocación, y holding, que significa mantenimiento. Esto para observar la adaptabilidad a los cambios en la gravedad. Seguimos con la comprobación del tono postural, donde, donde en lo que he dicho básicamente se utiliza el término tono postural en lugar de tono muscular, debido a la interconexión de los músculos en movimientos incluso mínimamente pequeños. Seguimos también con el equilibrio, que este es básicamente el centro de gravedad dentro de la base de sustentación y es esencial para mantener la estabilidad. Seguimos con las reacciones de equilibrio, que estos son ajustes pequeños en el tono para mantener el equilibrio frente a desplazamientos menores. En el siguiente tenemos las reacciones de enderezamiento que aparecen cuando tenemos desplazamientos importantes de peso y entonces el aumento del tono no es suficiente para poder contrarrestarlos. Eso puede ser de la cabeza hacia el tronco o del tronco hacia la base de sustentación, que puede ser la base de sustentación en el propio cuerpo, puede ser la pelvis, o eh, exterior al cuerpo, la base de sustentación puede ser la silla, el suelo o de pronto alguna otra. Y por último, tenemos las reacciones de enderezamiento de las extremidades, donde si los pies y las manos no tienen apoyo, las piernas por lógica se van a mover primero en dirección opuesta para contrarrestar los desplazamientos. Y pues las extremidades se utilizan como contrapeso para mantener el equilibrio. En cuanto a la población, este tratamiento se utiliza, como ya les dije, para lesiones del sistema nervioso central y pueden verse afectados los tejidos del cerebro o de la médula espinal.
Entonces, aquí pueden estar incluidas la compresión cerebral, que es la compresión cerebral, es básicamente un aumento de la presión intracraneal. La ruptura medular, que son daños que se sufren en la médula espinal, que pueden ser a consecuencia de algún traumatismo, por ejemplo, un accidente de tránsito, o también por una enfermedad, por la degeneración de alguna enfermedad, por ejemplo, puede ser el cáncer. Una mielopatía también, también estaría incluida aquí. La mielopatía es una afección por una presión que es constante y lenta en la médula espinal, más que todo se presenta en la zona cervical. Y por último tenemos la alteración de la médula espinal, que puede provocar una pérdida de sensibilidad o de movilidad. Existen las desventajas de este método. Tenemos que el trabajo inicia con posiciones de inhibición de reflejo, los cuales define la hipercinesia. La hipercinesia es un aumento anormal de la función o de la actividad muscular que se manifiesta en forma de convulsiones, tics nerviosos, de temblores, y es propio de algunas enfermedades del sistema nervioso central y disminuye la espasticidad muscular. Eh, en otro ítem tenemos alargar los músculos tensos para ayudar a disminuir la espasticidad y reducir las contracturas. Ya aquí entramos a los métodos de facilitación. En otro ítem tenemos que puede aplicarse tanto en grupo como individualmente. Y por último, este método de tratamiento abarca todas las edades, como les he dicho, como les había dicho pues al principio. Y en cuanto a las desventajas de esta técnica, claro, como la mayoría de los tratamientos, este método se aplica a mediano y largo plazo y obviamente pues no se van a tener resultados inmediatos, sino que hay que contar con varias sesiones para ir viendo resultados progresivos. Y esta técnica se enfoca solamente en la mejoría a nivel motor. Listo, entonces para adentrarnos al caso clínico, voy a definir lo que es un accidente cerebrovascular. Bueno, esto se conoce también como ictus, es causado por una interrupción de la irrigación sanguínea al cerebro que conduce a la anoxia. La anoxia es una falta total del suministro de oxígeno al cerebro y muerte del tejido cerebral. Este se caracteriza por un inicio súbito o gradual de los déficits neurológicos. Súbito quiere decir que se produce de repente, de pronto, y gradual quiere decir que que se va produciendo lentamente. Y pues, listo, hay que tener en cuenta que la localización de la lesión, su extensión y el mecanismo por el cual se dio la lesión van a desempeñar un papel en la evolución y en el pronóstico para esta recuperación. Eh, Hay que tener en cuenta también que existe eh, que, que el accidente cerebrovascular se clasifica en isquémico y hemorrágico, donde el isquémico se conoce más bien como infarto cerebral y es causado por una obstrucción que detiene el flujo de sangre hacia el cerebro. Y el hemorrágico se conoce como derrame cerebral y es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. Entonces, en cuanto al caso clínico, ya expliqué lo que significa un accidente cerebrovascular, un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces vamos con lo que significa la hemiplegia derecha, que esto es una parálisis que afecta al hemicuerpo derecho y es el síntoma de una afectación de la parte izquierda del cerebro, donde puede aparecer una afasia, ahí lo tenemos, que significa que hay alteraciones en el habla, y una apraxia,
también lo tenemos, que es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad para ejecutar movimientos que ya anteriormente estaban aprendidos. En este caso, apraxia del vestido es como que los pacientes, las personas pierden esa habilidad de vestirse, lo que obviamente ya antes sabían. Listo, entonces en cuanto al caso clínico, tenemos a un paciente femenino de 45 años que es derivada al servicio de habilitación funcional al área de terapia ocupacional con un diagnóstico de hemiplegia derecha espástica, afasia mixta, apraxia del vestido, como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico. Su lenguaje es lento, pero aún así consigue expresarse con claridad. Comenta que anteriormente era una persona muy activa y trabajadora, y en el recorrido de la información se evidencia que la usuaria está casada y es madre de 3 hijas, y pues antes de sufrir el accidente cerebrovascular, la usuaria trabajaba como limpiadora del hogar en casa de sus localidades, también era peluquera y ama de casa, tenía asumido el rol de cabeza de familia y pues aquí es muy importante destacar que era meticulosa con la limpieza y fumaba también 2 paquetes de tabacos al día. Listo, entonces en cuanto a la evaluación inicial, se realizó una evaluación exhaustiva de la sensibilidad utilizando pruebas como la discriminación táctil, la propiocepción y la sensibilidad vibratoria. Esto va a permitir identificar las áreas de pérdida de sensibilidad y establecer un inicio del tratamiento. En segundo lugar, se evalúa la marcha observando la calidad del movimiento, equilibrio y la simetría durante esta misma. Se utiliza también la goniometría para medir los rangos de movimiento de las articulaciones afectadas, como el hombro, codo, la muñeca, cadera, rodilla y el tobillo. En cuanto al tratamiento de sensibilidad, para valorar la sensibilidad se realizó por medio de diferentes texturas, como por ejemplo suave, lisa, áspera y rugosa. Entonces, primero se pasó por el miembro superior derecho, que es el afectado, y pues pasa que no tiene sensibilidad a las texturas. En cambio, al pasarla por el miembro superior izquierdo, listo, nos damos cuenta de que siente todas las texturas y las puede incluso identificar. Entonces, ahora se realizaría la misma actividad en los miembros inferiores y al pasar las texturas por el lado derecho, que es el afectado, se nota que su sensibilidad es leve a las texturas áspera y rugosa en la planta del pie. En el miembro inferior izquierdo logra identificar todas las texturas y pues ya en conclusión se le adaptan ejercicios de discriminación táctil para ayudar a reconocer los diferentes estímulos táctiles. En cuanto al tratamiento de la marcha, eh, se realiza un entrenamiento de la marcha, comenzando con la facilitación manual para mejorar la calidad del movimiento y la alineación postural. Se utilizan técnicas de inhibición en los músculos hiperactivos y de facilitación en los músculos debilitados. Se trabaja en mejorar también el equilibrio y la estabilidad durante la marcha, utilizando ejercicios de transferencia de peso y actividades de equilibrio específicas. También contamos con un tratamiento de postura, donde se le realiza un trabajo específico para corregir la postura asimétrica, utilizando técnicas de facilitación e inhibición muscular. También se enfatiza la alineación adecuada de las articulaciones y la mejora de la simetría postural. Y pues por último, se hace un seguimiento, se realiza un seguimiento y un ajuste del tratamiento, donde se realizan evaluaciones regulares para monitorear el progreso y ajustar el tratamiento según sea necesario. Y pues también se va a trabajar de manera interdisciplinaria con otros profesionales de la salud. Puede ser, por ejemplo, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera.
Ya en cuanto a la intervención desde terapia ocupacional, esta mejora eficazmente el desempeño de las actividades de la vida diaria y la participación de los roles en los individuos que han experimentado un accidente cerebrovascular. La enseñanza de la práctica de las actividades elegidas por el cliente y significativas en un contexto familiar, en conjunto con la provisión de las adaptaciones necesarias y el entrenamiento en el uso de estas adaptaciones, demuestran ser eficaces para mejorar el desempeño ocupacional luego de este tipo de lesión. Entonces, practicarían los ítems como reentrenamiento en actividades de la vida diaria y actividades integrales de la vida diaria, entrenamiento en el uso de equipamiento adaptado, adaptación en el entorno, terapia inducida por restricciones modificadas, estimulación sensorial, uso de ocupaciones significativas con un propósito, con una meta, elegidas claramente por el paciente y aceptadas por la terapia, reentrenamiento cognitivo, ejercicio terapéutico y listo. Listo. Gracias.